ponérselo. Este mes el Poder Ejecutivo remitió un proyecto del Parlamento para modificar la ley de lavado de activos. Uno de los cambios que se proponen es eliminar la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Así que para entender un poco qué importancia tiene esta Fiscalía Especializada, pero también qué es el lavado de activos y cómo afecta y si tendría que haber elementos de la normativa que se cambien, cuáles deben ser, ya estamos con Ricardo Gil Iribarne, contador y asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la CENACLAFT. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, buen día a todos. Capaz que, primero que nada, estaría bueno empezar, si bien capaz es una pregunta que ya respondiste un montón de veces, pero siempre el público se renueva, ¿qué es el lavado de activos y también cómo se manifiesta y cómo nos afecta en la vida cotidiana? Porque parece un concepto un poco alejado a veces, ¿no? Sí, es una de las cosas que estamos tratando de promover. Pero voy a empezar con una aclaración, por las dudas. Sí. Yo soy asesor de la CENACLAF, efectivamente. Los asesores asesoramos, opinamos, pero no tomamos decisiones. Entonces, lo que yo diga es mi opinión, no compromete al gobierno, digamos, ni a la CENACLAF. Más allá de que, obviamente, estoy así porque tengo coincidencias con la propuesta y con el proyecto, pero marcar esa autonomía me permite, de repente, decir alguna barbaridad y no quedarme en lo políticamente correcto. Eso es lo primero. Lo segundo es, bueno, el lavado, hablando poco y mal, hay delitos que son por plata. Lo sabemos, narcotráfico, rapiña, secuestro, corrupción, estafas, todos son delitos por plata. Yo gano plata con esos delitos, algo tengo que hacer con la plata, pero no puedo decir de dónde viene. Entonces, claro, el proceso por el cual yo trato de usarla, meterla en la economía, esconderla, moverla, invertir esa plata que viene de ciertos delitos, eso es el lavado de activos. Realmente es un proceso. Ahí lo importante es que obviamente eso se hace de manera oculta, y lo extraño ahí, lo diferente, es que se hace haciendo cosas que de por sí no son delito. Yo siempre pienso acá, perdón que te interrumpa, Ricardo, pero para la gente que miró Breaking Bad, por ejemplo, cuando Walter White tiene el lavadero de autos, ahí donde pone la plata es ahí, ¿no? Exacto. Es una forma. Entonces, invertir en un negocio o abrir una cuenta corriente o comprar una casa, de por sí no es un delito. Entonces es un delito difícil de detectar, porque cuando alguien va a invertir, ¿cómo sé yo que está delinquiendo o que está comprando una propiedad legítimamente? El tema es el origen de la plata y el conocimiento que esa persona tenga del origen ilícito. Pero para el Estado, que es el que tiene la responsabilidad de reprimir los delitos, es algo difícil de ver. Por eso en este delito se aplica algo que no se aplica en otros, que es lo que se conocen como sujetos obligados, o sea, actores de la sociedad, los cuales el Estado le dice, bueno, vos tenés esta actividad, sos una inmobiliaria, sos un escribano, sos un banco, sos un negocio que está en zona franca, tenés la obligación de avisar cuando ves cosas raras, porque yo Estado no las veo. Las ves vos, que conocés tu operatoria, que sabés de tus clientes. No es hacer una investigación policial, lo que te pido es avisarme cuando ves cosas raras. Eso es propio del lavado, y complica, porque implica obligaciones para esos actores, inmobiliarias, profesionales, bancos, cambios. Todos esos tienen obligaciones legales, que no es hacerme el favor, sino una obligación legal con digamos, control del cumplimiento y con sanciones si no cumplís. Pero en este delito eso es muy importante, porque si no el Estado se entera muy tarde y muy mal. Y ahora, y volviendo un poco a esto, ¿no? Lo del principio, bueno, ¿cómo afecta justamente esto que parece un concepto tan alejado, que bueno, que tiene que ver con el crimen organizado, pero cómo nos afecta en realidad a todos? Porque también hay una cosa ahí por ejemplo, con el pago de impuestos, ¿no? Que está relacionado un poco con la evasión también. O sea, ¿cómo afecta eso? Bueno, ahí tienes varias zonas que creo que es muy importante visualizar. Generalmente, estoy de acuerdo contigo, el lavado de activos es algo que está por ahí, no nos molesta, nadie se siente víctima del lavado de activos, entonces no nos calienta mucho, nos preocupa más el narcotráfico, nos preocupa más la corrupción, con eso nos enojamos. Entonces, yo creo que hay que tener una visión mucho más global. Por un lado, en el sentido principal, digamos que atrás de el lavado están esos delitos, y atrás de esos delitos o al lado está el crimen organizado. O sea, yo puedo
cometer un robo y lavar la plata. Pero el tema es cuando hay estructuras armadas para delinquir, por ejemplo, las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas ilegales, y hay estructuras armadas para lavar. Pongamos el caso del narcotráfico, que es lo que se visualiza habitualmente. Son empresas delictivas, que tienen, como toda empresa, una cadena con distintos niveles, ¿no? Que lo vemos, lo sentimos en los barrios, con la inseguridad, con las bocas, con el sicariato, con los tiros en la noche en algunos barrios, con los problemas para que los gurises salgan a la calle. Pero eso que vemos o que nos preocupa mucho es la última etapa. Arriba de esos están los que distribuyen, arriba de eso están los mayoristas, arriba de eso están las grandes organizaciones que son las que meten droga en el país para que quede acá o para que vaya a Europa. Si en el barrio se mueve plata, esas organizaciones mueven muchísima más plata. Entonces, si nos quedamos en la boca, si nos quedamos en la violencia que hubo anoche en tal o cual barrio, está bien, nos preocupa y hay que prestarle mucha atención. Pero tenemos que ver también que la organización que está tras la gran organización y sus asesores, porque para lavar plata grande precisas contadores, abogados, escribanos, inmobiliarias, todo un equipo y bancos, detrás. Esa gente está tan vinculada con lo que pasó anoche en el Marconi o en el Cerro como el que tiró el tiro. Atrás de ese negocio de la boca están los mayoristas, y atrás de los mayoristas o al lado están los asesores, y a veces se dice, no, son delincuentes de cuello blanco, tenemos una tendencia, así, son iguales a nosotros, andan de corbata, tienen buenos barrios, buena familia, mandan a los nenes al colegio. Bueno, esos tipos tienen las manos tan manchadas de sangre como el que pegó el tiro. Eso es lo que es difícil de ver, y lo que es importante que ayudemos a mostrarlo, porque si no, justamente nos quedamos en la zona baja del delito, que tiene dos consecuencias. Eso, primero, que no desarmamos las estructuras. Si yo cierro una boca, mañana aparecen dos, y si yo agarro un sicario o agarro una mula, mañana aparecen tres. Tengo que atacar la estructura y tengo que atacar la finanza de la estructura, tengo que sacarles la plata, porque el negocio es por plata. Eso es una cosa. Y lo otro es que seguimos con una tendencia donde los culpables son los pobres. Entonces, el tipo del barrio marginal que vive de esto, y es cierto, vive de esto y genera violencia, es cierto, pero ese tipo es el último escalón. Y normalmente es el que termina preso, joven, varón, analfabeto, drogadicto, y no el que anda con corbata, moviendo la plata y usando la plata y beneficiándose de la plata que este negocio genera. Justamente se crea toda esa estigmatización de quiénes serían los culpables y quiénes no, pero pensando en cómo combatir eso que vos estabas mencionando recién, ¿cuáles son las principales características de la normativa de Uruguay en esta materia? Mira, la normativa de Uruguay, como en casi todo el mundo, se ajusta a ciertos estándares internacionales. O sea, hoy el mundo se maneja con estándares muy parecidos en todos lados, porque hay organismos que difunden los estándares y controlan que se cumplen. Entonces yo te diría que ahí tenés varias zonas. Una es obviamente la parte preventiva, donde un elemento fundamental es lo que les comentaba recién. Hay obligaciones para algunos actores de la sociedad, no porque sean sospechosos de ser delincuentes, sino porque pueden ser usados por los delincuentes. Cuando hablamos de los bancos, de las inmobiliarias, de la zona franca, sí, están mucho casinos, más cerca de todo lo que ellos hacen. Exacto. Yo, si quiero lavar, alguno de ellos los voy a usar. Claro. Porque o tengo que ir a un banco, o tengo que comprar una casa, o tengo que conseguir una sociedad para esconder quién está atrás de la plata. Entonces, la parte preventiva funciona así y está bien. Después tenés lo más complicado, que es la parte represiva, porque en definitiva esto se miden resultados, y los resultados es cuántas organizaciones detectaste, cuántas desarmaste, cuánta plata le sacaste y vuelve para la sociedad, que son muchos millones de dólares. Esa es la parte más complicada. Ahora, en resumen, yo te diría, Uruguay, tanto por lo que opinamos los que estamos en esto acá, como por las evaluaciones que ha tenido, en general tiene una normativa adecuada. La última evaluación de Uruguay, que se aprobó en el 2019, que lo hace un organismo regional, que se llama Gafilat,
En la parte normativa le va muy bien a Uruguay. Tiene muy buenas calificaciones. Siempre hay cosas para mejorar y por eso ahora se está presentando un proyecto de ley. Pero te diría que el problema no está ahí. El problema grave no está ahí. El problema grave está en los resultados. O sea, estamos teniendo pocos resultados en un país en el cual, como en todo el mundo, se lava plata, en el cual hay organizaciones que delinquen, en el cual se mantienen de una época vieja ciertas condiciones favorables para el lavado, como los secretos. Es un país que en la época de la dictadura instauró un montón de secretos tributarios, bancarios, de las propiedades, etcétera, etcétera, que facilitaron el lavado. De eso se ha ido corrigiendo, se ha ido mejorando, pero subsisten problemas. Y el mayor problema, que también lo señaló la evaluación de Uruguay del 2019, es si pasás raya, tenés pocos casos, pocas condenas. Eso pasaba en el 2019, hoy pasa mucho más. Los números del 2019 no mejoraron, cayeron muchísimo estos últimos años. Entonces el problema es en la efectividad. O sea, un sistema de estos que implica que el Estado invierta, que el Estado trabaje, que los particulares tengan obligaciones, todo eso que le cuesta al país tendría que dar resultados y no está dando los que el país debe exigirse, porque, para plantearlo desde el otro lado, creo que todos estamos de acuerdo que el crimen organizado ha aumentado su presencia en el país, lo cual supone que el lavado también está más presente, porque si hay más crimen organizado, hay más delitos, se genera más plata y se tiene que lavar, y sin embargo en materia de lavado los resultados son muy pobres. Bueno, ahí en línea con eso, justo el jueves salió una entrevista que publicó Búsqueda con una abogada colombiana especializada en crimen organizado, Ana Linda Solano, que decía un poco lo que vos venías diciendo ahora, que Uruguay en realidad es un país atractivo para el lavado de activos, también un poco por su estabilidad, digamos. Entonces, primero entiendo que sí compartís esto, pero ahí cómo se empieza a combatir esto, y con esto que decías, bueno, que el problema son más los resultados más que la normativa, porque tiene una normativa Uruguay que está bien, en realidad. Sí, creo que ahí el tema es trabajar en serio para prevenir y para reprimir este delito. ¿Por qué digo trabajar en serio? Porque creo que eso supone primero darle importancia al tema. Si yo pienso, como se ha planteado en los últimos años, bueno, en realidad en todo el mundo se lava, Uruguay no es ni mejor ni peor que el resto, capaz que en Uruguay no se lava tanto como nos parece. Si voy por ese lado, lo que estoy haciendo es bajar la guardia. Lo que estoy haciendo es decir, bueno, está mal de mucho, consuelo de tontos, no me caliento mucho. Además, un argumento que siempre está atrás, nosotros precisamos inversiones, como somos un país chico, no controlemos mucho porque las inversiones van a disparar, algunos se nos va a colar, pero paciencia. Con esa cabeza, el resultado es el que tenemos. Vamos para atrás. Entonces yo creo que lo que es importante es decir, ¿tenemos un riesgo? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Tiene que ver con los problemas que le preocupan a los uruguayos? Como les decía recién, sí, porque atrás de la inseguridad que nos preocupa a todos está el crimen organizado. Y siempre al lado del crimen organizado hay dos parientes, el lavado y la corrupción. Entonces tenemos que estar preocupados. Y además, que no lo mencioné cuando tú me lo preguntaste, pero es importante, hay una serie de efectos sobre la sociedad en su conjunto, más allá de la violencia. Económicos, por ejemplo. Económicos. Por ejemplo, uno muy claro es la competencia desleal. Es decir, si yo soy un lavador de plata, la plata ya la gané a través de un delito. Lo que quiero hacer es legitimarla, darle apariencia de legitimidad. Y eso tiene un costo, ya sea que contrate un contador, o que vaya a un casino, o que ponga un negocio a pérdida, porque lo que me interesa no es ganar, sino que lo que me interesa es lavar. Entonces yo pongo un lavadero de autos, o si pongo un hotel, o si pongo una empresa de lo que sea, a mí no me preocupan los costos salariales ni los costos de la materia prima. Me va a preocupar que no me descubran. Entonces, si tengo que perder plata, pierdo plata, pero pierdo un 10%, pero lavo un 90%. Entonces, eso es un elemento importante. Es mucha plata, eso afecta a la economía en su conjunto, afecta al mercado de valores, afecta al mercado de cambio, afecta a la competencia. Entonces, también por ahí hay una serie de efectos negativos que el país no debería aceptar
incluso con el argumento que, bueno, vienen inversiones, las necesitamos y si viene alguna mala, paciencia. No, en realidad, si vienen inversiones, vamos a tener un costo de violencia, vamos a tener un costo en materia económica y vamos a tener un costo también en materia de poder, porque esa gente cuando entra y se instala y accede a los niveles de poder a través de la corrupción, entra a decidir por el país o a influir en las decisiones que el país toma, que no son las que el país necesita. Tiene que ver con sus intereses y no con los intereses de la sociedad. Entonces, por todo eso, es fundamental atacar el tema, tener claro los riesgos, estar muy preocupados y decir, esta es una lucha que nos exige resultados. Si no tenemos resultados, está todo muy lindo, pero no sirve para nada. Y pensando en esa búsqueda de efectividad que sería necesaria, se ha estado hablando de la importancia de crear un Ministerio de Justicia, por ejemplo, con esta idea de sentido estratégico. ¿Tú cómo valorás esa discusión sobre esta nueva secretaría? ¿Sería correcta la opción? ¿Sería necesaria? Mira, acá ya entra en tu rol de opinión personal. sí, pero además mi rol de contador. Sí. A ver, yo de ese tema no soy un experto. En lavado llevo 20 años trabajando. En ese tema tengo una opinión de que sería bueno un organismo de esas características que además nucleara a un montón de organismos que están desparramados porque no sabían dónde ponerlo y terminaron muchos en el Ministerio de Educación y Cultura, otros en otro lado. Creo que es bueno. Pero no tengo una opinión firme. En realidad me parecería que sí, pero es poco respetable mi opinión, ¿no? Sí tengo la opinión, y la puedo colar acá, de que no es bueno que la CENACLAF esté en presidencia de la República. Yo estuve como secretario antilavado en el 2000, entre el 2005 y el 2010, estaba en presidencia, pero en aquel momento la CENACLAF no supervisaba a nadie. En este momento supervisa, controla y sanciona. Yo creo que la experiencia mía, por lo menos en la región, es que es una tentación que eso esté sometido a la jerarquía de la presidencia de la República y del Poder Ejecutivo. Que eso implica riesgos que en Uruguay nunca se dieron, hay que reconocerlo, nunca pasó que la CENACLAF actuara direccionada por un interés político partidario, por ejemplo. No pasó en ningún gobierno y eso es buenísimo, pero en otros lados ha pasado. Entonces yo creo que hay que prevenir y no salir a apagar un incendio después, y yo diría, no es bueno que con las potestades fuertes que tiene hoy esté en presidencia de la República. Se ha dicho que podría ir al Ministerio de Justicia, de vuelta, no tengo una opinión fundada, sólida, profesional sobre el ministerio, pero para mí sería bueno que fuera a otro lado que no fuera la presidencia. Después también, Ricardo, también entrando como en este proyecto que envía el Poder Ejecutivo para modificar la ley de activos, uno de los cambios que propone es justamente eliminar la fiscalía especializada. Ahí, ¿esto cómo podría ayudar a este tema? Mirá, ahí incidió yo te diría la opinión de varios actores, especialmente la de la Fiscalía de Corte, la fiscal de Corte, por un elemento muy claro que tiene que ver con lo que veníamos hablando. El informe que nos hizo ella en la Comisión Coordinadora contra el Lavado fue, desde que se creó en enero de 2023, hay 4 condenas. Entonces, si vos me decís la Fiscalía Especializada, a ver, teóricamente, ¿está bien la Fiscalía Especializada? Diga, en principio, teóricamente, me parece que estaría bien, porque es un delito complejo, es mejor que haya un fiscal o 2 o 3 especializados en ese delito, y no que vaya a cualquier lado con la posibilidad de que un fiscal de una ciudad del interior tenga un caso cada 20 años. Entonces, teóricamente puede estar bien, podría estar bien. En la práctica tiene 2 cuestiones. Uno, resultados. Los resultados son pobrísimos. Entonces el tema es un problema de las personas. No, yo creo que no, creo que es un problema del diseño. Y por eso me parece bien pensar en un modelo alternativo. ¿Cuál es el problema de diseño? La experiencia nuestra, en el 2005, Uruguay todos sabíamos que en Uruguay se lavaba plata y no había ni un solo caso, ni un solo preso. En el 2005 apareció el primer caso, se empezó a investigar. En el 2009, un informe oficial de evaluación decía hay 33 procesados por lavado. O sea, un salto importante. ¿Cómo se dio? ¿De dónde salió ese salto? Salió de las investigaciones policiales.
salió de que atrás de casos de droga se empezó a buscar el lavado, porque en cada caso de droga o de corrupción o de estafa o de trata de personas o tráfico de armas, siempre hay lavado. El tema es si le das pelota o no le das pelota y si vale la pena o no vale la pena. Pero acá hay casos que valen la pena, casos importantes, no chiquitajes, sino casos importantes. Y eso fue lo que se empezó a hacer. Se vio que era imprescindible juntar la investigación de la operación de tráfico de armas con el destino de la plata. O sea, esa gente delinquía para ganar plata. ¿A dónde iba la plata? Si haces primero un seguimiento sería. Un seguimiento de el viejo tema de que han planteado los Estados Unidos históricamente. Seguir la ruta de la plata. ¿A dónde fue la plata? Pero lo tenés que hacer en método. Nosotros tuvimos una experiencia interesante en aquella época, año del 2000, una operación larga, de 2006 al 2009, que fue una operación campanita bastante famosa, donde se hizo una investigación muy larga sobre un grupo que traficaba drogas, vinculado a los narcotraficantes colombianos. Cuando empezamos a investigar lavado, al final había un montón de cosas que, por ejemplo, en las escuchas telefónicas, los policías que habían escuchado decían, no, en algún momento hablaron de un contador o hablaron de un banco, pero ellos no le habían dado bolilla a eso. Ellos le habían dado bolilla a la blanca, a los códigos para hablar de droga, pero no a la parte de lavado. Si lo haces después, tenés dos problemas. Uno, cómo reconstruís, y otro es que si explotó la operación contra esa organización y vos no tomaste ciertas medidas, la plata no la agarras más. Ni la plata ni los vinos, porque la sacan en 30 segundos. Hoy mover plata de acá a Rusia, pasando por 4 destinos intermedios, te lleva 2 minutos con los avances tecnológicos. Entonces, la propia ley nuestra dice tiene que haber una investigación simultánea del lavado con el delito original para poder que haya efectividad. ¿Qué pasa con la Fiscalía Especializada? Tiene lavado, pero no tiene el delito original. Entonces la Fiscalía de Delito Económico investiga, la Fiscalía de Drogas investiga, una Fiscalía del Interior investiga, y en algún momento le puede pasar el caso a la Fiscalía de Lavado, pero se separan las dos investigaciones. Eso es un problema de diseño, que no es fácil de solucionar, por las ventajas que yo les decía que tenía. Si yo tengo un fiscal, yo concentro en él toda la capacitación, los cursos, en él y su equipo, el apoyo de otros asesores, de la Senacras, del Banco Central, de la DGI. Si yo digo, bueno, que cada fiscal investigue droga con lavado, estafa con lavado, tengo muchos fiscales para capacitar. Entonces es complicado. Entonces, yo estoy de acuerdo con que el sistema actual no ha dado resultados, que hay un problema de diseño. Estamos esperando, porque eso es lo que dice el proyecto de ley, que la Fiscalía, que son los que saben de este tema, diga, bueno, este delito, la mejor manera de atacarlo es esta. ¿Cuál es la propuesta alternativa? Porque si vos me decís eliminamos la Fiscalía Especial, te digo así, pero claro, ¿cuál es la forma? Esta no fue la mejor forma. ¿Cuál es la mejor forma? Porque además en estos últimos años se han probado más de una asignación. Un año antes de crear la Fiscalía Especializada se le había dado todo el tema lavado a las Fiscalías de Droga de Montevideo. Al año se tuvo que cambiar porque era un desastre, porque además los mismos fiscales se han dicho, ¿no? Nosotros no podemos tomar todos los casos de lavado del país porque estamos desbordados con el tema de droga. Entonces, yo creo que lo que aparece en la ley es el primer paso, que es decir, bueno, este sistema no sirvió. Lo que falta, porque se le asigna específicamente a las fiscalías generales, ¿cuál es el sistema alternativo? Sabiendo que cualquier sistema va a tener sus problemas. Si tenemos que capacitar, y en eso la Senaclaf ha ofrecido su apoyo, a todos los fiscales del país habrá que hacerlo, pero es un gran desafío. Y pensando en estas líneas de acción, justamente, ¿en qué consiste la estrategia antilavado de la Senaclaf? ¿Hay alguna diferencia con el gobierno anterior, por ejemplo? A ver, la primera diferencia es que la vamos a aprobar. El gobierno anterior nunca la aprobó, la tenía en un cajón guardado. El gobierno anterior hizo una cosa positiva, que fue convocar a un experto, contratar a un experto uruguayo, pero que trabaja a nivel internacional, para hacer dos cosas. Lo primero era un análisis de los riesgos, una evaluación de los riesgos que tiene el país en materia de lavado.
cosa que se hizo y se aprobó y se publicó y está buena. Lo segundo era, bueno, si estos son los riesgos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestros planes de trabajo frente a esos riesgos? Esa es la estrategia y eso es lo que nunca aprobó. Quedó en un cajón, el mismo técnico la presentó, pero nunca fue aprobado. Nosotros dijimos, ese es un trabajo serio, bueno, lo sacamos del cajón, lo estamos terminando de aprobar, y es una guía, un insumo fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque fue un trabajo bien hecho, y no importa quién lo hizo. A ver, el técnico que lo hizo, que es un profesional, ya le digo, uruguayo, muy sólido, yo tengo una excelente relación con él. Él estaba en el cargo que yo entré en el 2005, él estaba por el Partido Colorado, yo entré designado por el Frente Amplio. Generamos una relación espectacular, de mucha confianza, yo lo valoro muchísimo, creo que hizo un muy buen trabajo, porque además para hacer esto no se encerró en un cuarto, se reunió con técnicos del gobierno anterior, con técnicos de otros gobiernos que habían estado antes, con el sector privado, con las instituciones, hizo un trabajo colectivo muy amplio, y nosotros dijimos, no, eso no se puede desaprovechar. ¿Eso implica que yo estoy de acuerdo en un 100%? No, pero creo que hay poca gente en este mundo que esté de acuerdo en un 100% con lo que yo pienso, por suerte, porque si no el mundo sería un desastre. Pero no es esa, la idea no es, bueno, veamos si estamos de acuerdo en todo y trabajemos juntos, y si no somos enemigos. No, acá hay una base muy sólida, muy buena, que la revisamos porque en realidad lo presentó en el 2003, hoy estamos en 2025. Hay cosas que en aquel momento no se veían. Por ejemplo, tema que ha sacudido el Uruguay, ciertas formas de captación de ahorro público como los fondos ganaderos. Eso en la evaluación de riesgos no estaba. Hubo 200 personas que participaron y ninguna habló de eso. Entonces, hoy sabemos que es un riesgo que está ahí, que pueden ser los fondos ganaderos o los fondos lombriceros, no importa, pero que hay ciertas formas de captar dinero público que no fueron adecuadamente controladas, y bueno, eso es un riesgo que no se había visto, hay que incorporarlo. Puede haber otros, por ejemplo, la evolución que han tenido los delitos informáticos, las criptomonedas, donde estamos corriendo muy de atrás. Entonces, en el 2003 se mencionaba algo, pero en el 2005 eso se ha potenciado muchísimo, y tenemos que tomarlo. Entonces, incorporamos alguna cosa más en la ley, pero sobre todo estamos preocupados porque sentimos que el Estado uruguayo no tiene todas las capacidades técnicas, digamos, necesarias para enfrentar ese delito con más éxito. Y es un delito que viene creciendo muchísimo. Entonces, de vuelta, la estrategia la tomamos de lo que se presentó el gobierno anterior. Hubo algunos cambios, no sustantivos. Decimos, es un muy buen insumo, y es una guía para trabajar. No, a ver, aprobar una estrategia no te soluciona ningún problema. Te da un panorama, una base, una línea de acción, después tenés que cumplirla. Si no la cumplís, está muy lindo todo, pero no sirvió para nada. Bueno, nosotros queremos aprobar eso, irla revisando periódicamente. Uruguay fue el primer país de América Latina y América, y no sé en el mundo en qué lugar, que en el 2007 planteó hacer una evaluación de riesgo y hacer una estrategia. Eso no era lo habitual en aquel momento. ¿Por qué? Porque nosotros en el 2006 tuvimos una evaluación muy mala y dijimos, bueno, Uruguay quiere cambiar, esto no se hace a buena voluntad, se hace estudiando. En aquel momento hicimos la evaluación de riesgo con el Fondo Monetario Internacional, llevó tiempo hacer una estrategia, se aprobó como en el 2010, 2011, pero ya es la tercera esta, o sea, no es que Uruguay esté improvisando, viene trabajando con la idea de que hay que conocer los riesgos y hay que definir un plan de acción, que lo llamamos estrategia, y que va en el sentido en que hoy lo proponen los organismos internacionales. Ricardo, ya estamos pasados de tiempo, pero no quiero hacerte una última pregunta que tiene que ver con algo que dijiste al principio, cuando te pregunté, bueno, qué era el lavado de activos y cómo se manifestaba. Dijiste que era algo, que esta definición era algo que estaban tratando de promover desde la CENACLAF. Entonces, ahí quería consultarte justamente cuál es la importancia de que todas las personas puedan conocer el alcance del lavado de activos. O sea, ¿qué se busca ahí desde la CENACLAF? No, creo que lo que se busca es digamos, compartir colectivamente como país los riesgos que nosotros vemos y las necesidades que vemos.
para nosotros un análisis que predomina en la sociedad, y que algunos actores impulsan, ese de que, bueno, el problema son las bocas, el problema es el lavado chico. Acabó el ministro Hoever, cuando era ministro del Interior, dijo algo como que hay que atacar el lavado en pequeña escala. Y nosotros decimos, no es esa la idea que tenemos. El lavado en pequeña escala es de vuelta, como decías tú, estigmatizar a los pobres, que son los que lavan, es cierto que lavan, se compran una moto, se pero compran no una desconocer todo lo que hay camionetita, detrás, justamente. pero no ves esa Algo mucho más estructura amplio. delictiva y no ves quién está arriba en esa estructura y te quedas en el que está abajo. Entonces creo que realmente es importante que la sociedad entienda eso, porque si no, terminamos en la propuesta estrictamente punitiva. Es decir, bueno, hay que agarrar al loquito con la gorra para atrás, sacarle la moto, meterlo en cana mucho tiempo y ahí solucionamos lo que hemos organizado. No es cierto. Si no atacamos la estructura delictiva, si no le atacamos las finanzas, si no le sacamos la plata, los tipos siguen. Tienen miles de gurises a los cuales promover para hacer el trabajo chico. El problema es atacar la organización. Si vos la descabezás, si vos le agarrás la plata, si vos le agarrás a los asesores pesados que tienen, a los profesionales que tienen atrás, ahí sí le complicás la vida a la organización. Ahí sí podés aspirar a desarmarla. Es cierto, aparecerán otras, pero si no atacás lo grande, con lo chico no lográs los objetivos. Y para eso la sociedad tiene que estar convencida. No es bueno que predomine esa visión de que esto se arregla solo con reprimir en los barrios marginales, o que la culpa la tiene el tipo que delinque y es un delincuente y no hay que negarlo, pero es el último eslabón de una escala que es muy complicada. Ricardo Gil Iribarne, contador y asesor de la Senaclaft, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un gusto.